Abrí el cuaderno de crucigramas y las casillas con tinta roja dibujaban mi apellido donde no cabía. GRZA, atravesando respuestas que nada tenían que ver conmigo. Ave de los trópicos, garza, decía una, inocente. Apodo infantil, garza, otra, imposible. Cerré el cuaderno como si me hubiera quemado. Lo volví a abrir. Ahí seguían las letras rojas con una obstinación que no le conocía a mi padre en vida. Y abajo, en el margen de la página del domingo, una instrucción escrita con su letra pareja, a las 5 de la tarde, Plaza Grande. El cuaderno era grueso, de esos que venden en el puesto del periódico con 250 crucigramas de domingo en un rótulo exagerado. No estaba gastado por fuera, pero por dentro se notaba la vida. Puntas de lápiz quebradas que mancharon la orilla, dobleces de dedos, un olor a tinta barata y a sudor seco. Me había tocado abrirlo a mí, Leticia, de 52, hija que volvió a Mérida para vaciar la casa después de que mamá decidió irse con mi hermana a Querétaro un tiempo. Papá murió hace 5 años, y todavía no se calla el zumbido de su radio en mi cabeza. Nadie me advirtió que los cuadernos hablan cuando ya no están las sillas. Afuera, la calle 58 se arrebolaba lenta. Un triciclo pasó con una campanilla tímida. Un señor con sombrero de palma empujaba su carrito de marquesitas. La luz entraba por la ventana con esa suavidad pesada de la tarde yucateca, que no es brisa, es manta caliente. El reloj de pared, testigo de todos los cumpleaños, hizo ese ruido de casi que siempre le conocí. Nunca dio la hora con exactitud, solo avisó. En la mesa, la jarra con agua tenía rebanadas de naranja, capricho que me enseñó mi madre cuando quiso que me volviera señora bien. Yo sigo prefiriendo el vaso con hielo y nada más. Volví al cuaderno. Vegetal de hoja ancha. Col en negro. Garza en rojo atravesando donde no debe. Papá, ¿qué hiciste?, pregunté en voz baja. Nunca le vi tinta roja en la mano. Era de lápiz. Para borrar sin humillar, decía, riéndose de él mismo. En un bolsillo del cuaderno encontré un separador. Recorte de periódico con la foto de una garza en el manglar de Progreso, doblado con cuidado. Al dorso, la letra de papá. Si llegaste, no te asustes de las palabras que cruzan. Y un número, 147. Me lo guardé como quien se mete una moneda sin valor a la bolsa para jugar con ella todo el día. El estante del comedor estaba lleno de otros cuadernos más delgados, de esos que regalan si juntas cupones. Los bajé con el respeto torpe que una le tiene a lo que ya decidió querer. En el tercero que abrí, las letras rojas decían perdona. En el quinto, no faltes. En el 10, si llegas, llamas. Y siempre a las 5 de la tarde escrito con lápiz mecánico en el margen, como si esa hora no fuera un momento sino un lugar. Mi hermana Mariela, la del orden que flota, apareció con una caja de platos que no sabía si conservar o donar. ¿Qué viste?, preguntó, porque me conoce la cara de me acaba de morder algo. Los crucigramas de papá, dije. Hizo trampa. Rió con una ternura que ya le sale sin intención. Papá hacía trampas de domingo. Por eso le caían bien las palabras. Aguantan sus trampas. Escribió Plaza Grande a las 5, punto. Hoy. Miré el reloj. Eran las 4:20. Hoy, dije, sin saber qué partes de mí se acababan de poner de acuerdo. Salí con el cuaderno, una pluma que no pintaba bien y un sombrero que me prestó mi madre la última vez que me vio aquí y que yo no había devuelto por superstición. La Plaza Grande me recibió con su murmullo insolente de siempre, vendedores de bolis, helados que se derriten antes de distinguir los sabores, turistas con cara de todo lo vieron en un día, señoras con abanico que cortan el aire con eficiencia, palomas que precarizan la elegancia. Caminé alrededor con paso de quien busca puesto de empanadas y encuentra, en cambio, su nombre en el piso. A la sombra de un árbol de almendras, un señor mayor leía un periódico. En la banca contigua, una mujer joven le enseñaba a un niño cómo decir gracias con la mano. En la esquina de la catedral, un trío afinaba guitarras. Volví a abrir el cuaderno en la página del domingo que me mordió. En el margen, junto a Plaza Grande, un dibujito de una garza con piernas de palito que me dio risa por lo feo. A las 5 en punto, un señor con sombrero panamá se sentó a mi lado con la naturalidad de los locales. No me miró. Puso su bastón junto al banco, cruzó la pierna. «Eres Leti», dijo,
limpiando el sudor de su frente con un pañuelo que fue blanco. Sí. Soy Esteban. Me dijo tu papá que si venías un día, yo te iba a decir lo que sigue. No salté, no lloré, no le hice el drama que la ciudad odia. ¿Cuándo te lo dijo? Hace años, respondió, con una voz que no se disculpa por su calendario. Él venía a mis crucigramas cuando se le acababa el lápiz. Me preguntaba por los sinónimos que no le hacían caso. Yo le enseñé a que, si no entra amigo, ponga compadre. A cambio, él me contó que tenía ganas de dejar algo que atravesara. Las palabras se cruzan. No, me dijo. Pues que se crucen conmigo. Punto. Sonrió. No de burla, sino de disco de boleros. Me pidió el cuaderno con una delicadeza que se le tiene a las manos ajenas. Lo hojeó como quien acaricia un piano ajeno. Las letras rojas son de tinta de pelicán. ¿Ves? Él me preguntó dónde comprar. Le llevé a la papelería de la 60 con 63. Quiero tinta que no se borre con sudor, dijo. Eso no existe, pero los papeles viejos son generosos. Lo cerró. Me lo devolvió. Lo que sigue es el puesto de periódicos del señor Valerio, donde compras el Novedades para tu madre desde los años. A la vuelta, dile que vienes por la 147. El número del separador me apretó el bolsillo. Fui. Valerio estaba con su hijo, licuando una jarra de agua de horchata que olía a película de verano. Buenas tardes, dije, con esa voz que me sale cuando pido favores que no sé si merezco. Vengo por la 147. Don Valerio me miró con cara de por fin, y su hijo con cara de qué habla. Ya casi no llega gente con números, dijo. Tu papá dejó varios. El tuyo era del número de veces que te veía pasar sin que te detuvieras. Cuando un día se detenga, me lo pide, punto. No me dolió. Oh sí, pero en ese lugar del cuerpo que te resetea. Sacó de debajo del mostrador un sobre pequeño, arrugado, que alguna vez fue duro. Aquí tienes. No lo abrí ahí. Hay que respetar las gramáticas ajenas. Caminé hasta la sombra de una pared. Lo abrí con la uña. Había un papel doblado en 4, de esos que ya no aguantan otro doblez. Leti, si las garzas te trajeron, te toca estacionar mi nombre donde se te pierda menos. Debajo, un croquis del manglar de progreso con una X en una pasarela de madera. Al lado, la frase de mi papá cuando quería ser sabio y le salía: no busques grande, busca quieto. Había también una ficha de ajedrez blanca, un peón, que no sé cómo sobrevivió ahí adentro tantos años sin asfixiarse. La giré entre los dedos como se gira una moneda que no compras nada. De chica, el manglar me parecía un lugar aburrido donde mi papá se quedaba sin prisa a ver aves que se hacen de una sola pierna. De adolescente, lo odié porque era la excusa de él para no estar en mis funciones de baile. Hay garzas hoy. Me esperan. De adulta, me lo prohibí porque lo asocié con su silencio. Y ahora, con un papel y un peón, él me estaba citando ahí sin pedir perdón y pidiéndolo todo. Al día siguiente, metí el cuaderno de crucigramas en una bolsa de tela, la botella de agua en otra, y me fui a Progreso a la hora en que el calor no perdona ni a los que lo inventaron. El manglar huele a sal y a paciencia. El agua no hace ruido por vergüenza. Las aves parecen señoras que no quieren sudar. Caminar por las pasarelas es hacer del equilibrio un rezo. Un guardaparque con una gorra de visera me sonrió como si supiera lo que busco. No le pregunté. La 10ª del mapa, en la realidad, era un recodo en el que crecen unas plantas que yo creía que no existen. Me paré ahí. No pasó nada, nada espectacular, quiero decir. Se me acomodó el pecho donde se me desacomoda. Abrí el cuaderno. En la esquina de la página 147, sí, en la esquina inferior, había un puntito rojo que yo no había visto. Lo seguí con el dedo a lo largo del borde del papel, y en un momento, como un mecanismo de magia barata que igual a mí me hace llorar, apareció una frase formada por minúsculas perforaciones. Si te sientas, se sienta conmigo. Me senté. Saqué el peón. Lo puse en el pasamanos de madera. El viento lo tiró. Lo recogí con una torpeza que me dio risa a mí misma. Lo volví a poner, ahora sostenido por mi dedo. Pensé, papá, aquí estoy. No dije perdón ni me debes. Se me vino a la cabeza el sonido de su radio de béisbol y la manera en que me limpiaba la cara con el canto de la mano cuando de niña me ensuciaba con mangos. Me sentí vieja y pequeñita.
Se me cruzaron dos garzas por delante con el descaro de quienes no están al tanto de nuestras novelas. Y una, la más cercana, me miró con su ojo de moneda antigua como si fuera a decirme ya. El cuaderno de crucigramas no era solo un mapa, era un idioma. Empecé a entenderlo con la pereza con la que uno entiende lo que sabe desde antes. Las letras rojas no eran solo garza. Eran garza donde se podía, garza donde no, garza escondida en garantía, garra, zaguán. Entre un crucigrama y otro, a veces, mi padre había subrayado definiciones que a él le parecían mentiras. Amigo, el que pelea contigo, subrayado y flecha que dice no. Hogar, donde no te pierdes, subrayado y flecha ojalá. Perder, dejar de poseer, subrayado y o aprender. Yo hacía notas al margen con lápiz, como si conversara con él en un tono de estudiantes. Mariela se enteró de mi expedición por la foto que sin querer le mandé de la garza. Ya te pusiste a buscar tesoros en el manglar. Ya. ¿Encontraste? No cosas. ¿Vas a volver? Sí. No te nos vayas alejando otra vez, dijo, con cariño. Estoy volviendo, respondí, y fue verdad sin que me costara. En el fondo del librero de la sala, envuelto en papel de estraza, encontré otro puñado de cuadernos más antiguos, de la época en que mi padre escribía con un estilógrafo azul que se le manchaba la camisa. En uno, las letras rojas decían no pasa nada. En otro, vete con calma. En otro, lleva pan a tu madre. Reía a carcajadas con la autoridad ridícula del más allá. Fui a la cocina. Hice pan francés con la receta que mi madre dejó en un papelito. Pan viejo, huevo, leche, canela, azúcar, si no queda perfecto, más canela. Se lo llevé a Mariela al cuarto de mamá. Lo probó. Tu canela arregla brutos, dijo, con la sinceridad que a veces me arregla a mí. Mi padre no era poeta. Era contador en una fábrica de salsas. Le gustaban los números tanto como las trampas con palabras. Tenía llenos los bolsillos de boletos del camión con números que sumaba rápido y que le decían hoy sí o hoy no según el humor. Se llevaba mal con los discursos. Le salían frases sueltas que él dejaba flotando como papalotes con hilo corto. Si te vas, vete bien, me dijo cuando me mudé a Ciudad de México a los 22. Si vuelves, no hagas ruido, añadió, y yo le hice caso a la mitad. Me fui bien y volví con ruido. El código de los crucigramas, supe después, no era secreto. Lo conocían 3 personas además de mí. Esteban, el de la plaza, Valerio, el del puesto, y una señora de vestido floreado, de pelo recogido gris casi blanco, que me encontró en la ventana de la casa a las 5 de la tarde de un martes. Soy Julia, dijo, con esa voz que baila. Tu papá venía a mi librería chiquita a preguntarme por sinónimos que no le obedecían. ¿Qué librería? La que cerró en 2010, la que tenía libros de crucigramas con el precio mal puesto. Cuando cerré, tu padre me pidió llevarse los cuadernos que me sobraran. Dijo, si me ayuda a cruzar charcos, ya sirvió, punto. Le ofrecí pasar. En la mesa, le conté la garza, la tarjeta, el peón. Ella me contó que le enseñó a la palabra acróstico y que él contestó, eso hago yo, pero callado. Te dejó un sobre, dijo, como si nada. Me extendió un sobre de color crema con mi nombre. Adentro, 4 letras de rótulo de metal, de esas que se pegan con calor, GARZA. Y al dorso una nota a mano. Si quieres pegártelas en la espalda, no lo hagas. Cárgalas en el bolsillo. Me reí. Miré mi bolsillo. Entraron. Se sintieron como metales tontos, pesaditos, y me dieron ganas de caminar mejor. Regresé al cuaderno. Había palabras subrayadas con un capricho que ya me sonaba suyo. Alma, flecha qué. Casa, flecha ok. Domingo, flecha sí. Culpa, flecha nunca. Garza, flecha siempre. En los márgenes, mi padre había hecho inventario de cosas que quería que yo supiera y que nunca me dijo porque se le enredaba el orgullo. Cuando digas gracias, dile al papel también, palomita, cómprate un sombrero decente, no te quemes, doble palomita. Si te duele la espalda, es por lo que no has soltado. Suelta, espinas. Perdona a tu tía Licha por lo del puesto. Ella tenía hambre, subrayado. El béisbol no es más importante que tu baile. 3 signos de admiración. Me quedé viendo ese, riéndome y llorando en el mismo músculo.
Los crucigramas de papá me enseñaron a leer la ciudad con otra gramática. Mi nombre aparecía en lugares que no le pertenecían. Una placa de garza en una escuela, un mural con aves en la colonia Itzimná, un arete con forma de garza en un puesto de artesanías. No era magia, era entrenamiento de atención. A las 5 de la tarde, Mérida se me volvió más amable. La brisa de la noche preparaba su trabajo y la gente se desabotonaba un botón de la camisa. Yo llamaba a mi madre en Querétaro a esa hora y le leía definiciones de crucigrama para que me dijera la primera tontería que se le ocurriera. Color del cielo, azul, decía. ¿Siempre? Preguntaba yo. Hoy sí, respondía. Entonces respirábamos bien. Un domingo llevé el cuaderno al cementerio, a la tumba de papá, que tiene una losa sencilla con su nombre y la fecha y una flor de metal que se calienta al sol. Me senté en la sombra. Le leí las definiciones que más me habían dado guerra de niña. Mueble de 4 patas para comer. Mesa, decía, y mi papá de antes me decía, o gente si te los discutes. Me reí sola. Me pareció estarlo acostumbrando a mi regreso, con una educación que nos faltó. Le llevé una garza de papel que aprendí a doblar en internet. La pegué con cinta debajo de su nombre, como un niño travieso. Me fui con la certeza de que eso no le iba a molestar. Había, sin embargo, una página del cuaderno que no entendía. No tenía letras rojas. Tenía, en cambio, 5 casillas sombreadas con lápiz formando una cruz en el centro del crucigrama. Ninguna respuesta tocaba a esas casillas. Eran mudas. En el margen, papá escribió, para cuando ya, Banco del Parque de Santa Lucía, a las 5 de la tarde. Fui. El Parque de Santa Lucía es más coqueto, más presumido. Tiene las sillas gigantes donde los novios se sientan a escuchar trova. A las 5, en la banca de en medio, un señor que podría fintear ser el mismo de la plaza grande me hizo seña. No me acuerdo de tu nombre, dijo, honesto. Leti. Tu papá me pidió que, un día, te dijera esto, no quiso irse. Lo fue llevando la corriente. Se parecía a él, ¿no? Pero antes de irse dejó estas casillas en blanco para que tú las llenes con tus palabras. Me devolvió el cuaderno abierto en esa página. ¿Qué pongo? Lo que quieras, dijo. Pero ponlo a las 5 de la tarde. No puse perdón. No me sale sin ruido. Puse gracias en la primera casilla, voy en la segunda, vuelve en la tercera, pan en la cuarta, aquí en la quinta. Me gustó ver mis letras invadiendo su territorio con permiso. Me arrebaté una sonrisa que no me había dado en años. Mariela me preguntó si me iba a llevar el cuaderno a la Ciudad de México. Te lo puedes quedar tú, dije. A mí ya me enseñó lo que tenía. ¿Y si quieres seguir cruzando? Ya aprendí el idioma, contesté, y fue cierto. Copié algunas páginas a mano, las que tenían más ruido. En la maleta, me llevé el separador de la garza, el peón blanco y las letras de rótulo. En la cartera, un papelito donde papá, una vez, escribió nunca pluma roja en camisas blancas y yo añadí nunca orgullo rojo en tardes blancas. Le puse a mi alarma del celular una etiqueta, a las 5 de la tarde. No para que me asuste, para que me cite. A esa hora, en la Ciudad de México, con el ruido de la Roma Sud y la prisa del eje, me siento en un banquito en el Parque Pushkin con el cuaderno de crucigramas nuevo que compré y hago trampas inocentes. Cruzo palabras que no podrían cruzarse, escribo mi apellido donde no entra, le dejo al margen una instrucción que me gusta leer en voz baja. Si llegas, llama. Si no, vuelve mañana. A veces, en la fila del supermercado, saco la pluma roja y subrayo, en el reverso de un ticket, definiciones que me invento. Cansancio que no se pelea, siesta. Tristeza que no se define, tarde. Alegría que no asusta, garza. La cajera me ve raro. Le sonrió como quien se sabe con permiso de ser señora extraña. Los domingos, cuando hablo con mi madre, ella me pide que le lea una. Palabra que te arregla la espalda, me dice. ¿Cuál? Perdón, contesto. Ella se ríe y me dice la tuya es más efectiva. Pan. No me volví otra persona. Me volví un poco más mía. Los crucigramas de papá me enseñaron a aceptar que mis palabras cruzan con palabras que no escogí y que eso no es injusto, es idioma. Que mi apellido cabe donde no cabe, no por derecho, sino por travesura. Que el manglar no es aburrido si le apago la radio al orgullo. Que los puestos de periódico guardan cartas que no escribimos a tiempo.
que la Plaza Grande sigue siendo un reloj sin paredes, que a las 5 de la tarde el calor se negocia con aire y la ciudad te concede 2 centímetros de sombra gratis. A veces, cuando me canso de mí, abro cualquier crucigrama y lleno a propósito mal una palabra. Reptil de Mesoamérica, iguana. Escribo garza encima con pluma roja. Pienso me va a regañar un señor que yo no conozco. Me río. Siento que el papel se ofende un segundo y luego me perdona. Siento que mi padre me hace un gesto, no sé cuál, tal vez el de la cabeza cuando supo que me iba. Tal vez el que hacía cuando me miraba bailar sin entender nada. Tal vez solo se sienta conmigo. Porque hay cuadernos que no sirven para llenar casillas, sirven para dejarle a las tardes un camino por donde cruzar. Y a veces, no siempre, cuando la luz ya no quema y el aire se da permiso de moverse, una garza pasa por el borde de mi ojo. No sé si es la misma, no sé si le importo, pero siempre, siempre, me recuerda que escribirte el nombre donde no cabe también es una forma de volver a casa. A las 5 de la tarde lo entiendo y se me acaban los sinónimos, pero me alcanza el silencio. Ahí me siento, ahí cruzo, y ahí, por fin, me leo.